Hola queridísimos espectadores del canal Huayca. Hoy les traemos un episodio cargado de tensión, misterio y emociones a flor de piel. Huayca se encuentra en una situación extremadamente peligrosa. Junto a una misteriosa joven, ambas son interceptadas por un grupo de delincuentes con claras intenciones de agredirlas. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué las amenazan? Y lo más inquietante, ¿quién es esa chica desconocida que acompaña a Huayca? ¿Será que su aparición está relacionada con un pasado que Huayca ha intentado dejar atrás? Mientras la situación se torna cada vez más tensa, todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está Hung, aquel hombre que una vez juró proteger a Huayca, incluso con su propia vida? ¿Llegará a tiempo para salvarla? Pero eso no es todo. En este capítulo también conoceremos a una madre soltera que, al igual que Huayca, está a punto de enfrentarse a una encrucijada que cambiará el rumbo de su existencia. Dos mujeres, dos historias entrelazadas por el destino. ¿Lograrán superar las tormentas que se avecinan? No te pierdas ni un segundo de este relato cargado de suspenso, emoción y humanidad. Y ya sabes, si te gusta el contenido del canal Huayca, apóyanos con un me gusta, deja tu comentario con lo que sientes y, por supuesto, suscríbete para no perderte ningún episodio. Por un camino rural bañado de polvo dorado y sol de la tarde, Huayca y Hung regresan juntos al viejo campo de maíz, ese rincón que guarda tantas memorias de tiempos difíciles. A lo lejos, entre los árboles, aparece la pequeña casa donde Huayca vivió con su hijo años atrás. Sencilla, silenciosa, casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Ese también fue el lugar donde Hung les ofreció refugio en los días más oscuros de sus vidas. Esta vez han vuelto para recoger las últimas mazorcas que quedaron tras la cosecha. Apenas llegar, Hung se separa para ir al pueblo a comprar sacos, mientras Huayca se adentra sola en el pequeño jardín. La hierba crece entre las piedras del sendero. Las macetas junto al porche muestran nuevas plantas cuidadas por manos diferentes. Aunque el polvo del tiempo lo cubra todo, el aire sigue cargado de recuerdos. Frente a la puerta, Huayca se detiene. Cierra los ojos y respira hondo, intentando atrapar esa esencia del pasado que de alguna forma todavía le pertenece. Un leve ruido rompe el silencio. Desde el fondo del patio aparece una joven. En su rostro se mezcla la sorpresa con la cautela. Su mirada es noble, su presencia sencilla. Después de unos segundos de duda al reconocer a Huayca, la muchacha le abre la puerta e invita a pasar. La casa ya no está vacía. Ahora vive allí otra madre soltera como lo fue Huayca en su momento. Se llama Tiu Man y junto a su pequeño hijo han encontrado aquí un refugio. Fue Hung quien, al conocer su situación, decidió brindarles un techo del mismo modo en que una vez ayudó a Huayca. En la cocina humilde, las dos mujeres se sientan frente a frente. No hacen falta muchas palabras. Una revive su pasado. La otra sobrevive en su presente. La mirada de Huayca se posa en los ojos de Tiu Man, donde se lee gratitud, cansancio y una chispa tímida de esperanza. Los recuerdos regresan como una marea. Huayca también fue una madre sola, sin rumbo, sin un lugar donde quedarse. Ver ahora a Tiu Man luchando por salir adelante es como verse a sí misma en un espejo del tiempo. Poco a poco, entre ellas, se forma un lazo invisible tejido con comprensión, empatía y silencios compartidos. En los ojos de Tiu Man, Huayca encuentra respeto y fuerza, y en su propio corazón una paz nueva, la certeza de que todo lo que sacrificó en algún momento valió la pena. El sol se cuela entre las rendijas de la cerca, proyectando su luz sobre las mazorcas caídas, como si los recuerdos del pasado se fueran escribiendo nuevamente a través de una nueva generación. Tiu Man, con su agradecimiento y su deseo profundo de vivir mejor, le arranca a Huayca una leve sonrisa y un asentimiento sereno. Tal vez las madres solteras, aunque no se conozcan, están unidas por un hilo invisible hecho de amor, coraje y la fe compartida de que al final toda tormenta pasa. Justo en ese momento, dos figuras masculinas irrumpen en escena.
De complexión robusta, rostros curtidos por el sol y vestimenta polvorienta, su apariencia dejaba claro que no eran simples visitantes. Tenían la mirada dura, fría, cargada de amenazas no dichas. Eran hombres de la calle acostumbrados a imponer con presencia. La entrada repentina y agresiva hizo que Tiuman retrocediera de golpe sobresaltada. El miedo le recorrió el cuerpo visible en sus ojos. Pero Huayca, aunque sorprendida, no perdió la compostura. Dio un paso al frente con la mirada firme y una calma poderosa. Se activó en ella el instinto de madre de mujer que ha sobrevivido a las tormentas de la vida. Se plantó delante de ellos sin titubear, cuestionando directamente su presencia. No les quitó los ojos de encima ni un segundo. Los hombres no se anduvieron con rodeos. El que parecía liderar echó un vistazo frío a ambas mujeres y sin cambiar el tono de voz soltó la pregunta que cortó el aire. ¿Cuál de ustedes es Tiuman? Tiuman palideció. Dudó, tragó saliva y su cuerpo tembló. Sabía que no podía ocultarse. Con voz temblorosa apenas audible admitió quién era. Sin perder tiempo, el segundo hombre se acercó con rudeza y la agarró del brazo, obligándola a sentarse en una vieja silla del patio. Su gesto fue autoritario, casi humillante. Le dejó claro que no tenía derecho a estar allí con palabras cargadas de amenaza y soberbia. Aquello fue demasiado para Huayca. Sin pensarlo dos veces, avanzó hasta interponerse entre Tiuman y el agresor. Su mirada ardía en furia. Era una madre protegiendo a otra. Aunque sabía que se enfrentaba a hombres peligrosos en su corazón, solo cabía una certeza: nadie iba a lastimar a esa muchacha en la tierra que ella misma había llamado hogar. Con voz firme y decidida les dijo que esa casa era suya y si alguien tenía que marcharse no sería Tiuman. Su tono heló el ambiente. Los hombres dudaron un segundo, sorprendidos por la entereza de Huayca. Pero pronto recuperaron su agresividad. Le gritaron que no se metiera en asuntos que no le concernían, que aquello era un tema entre ellos y Tiuman, pero ella no se echó atrás. Sabía que si no alzaba la voz, ahora nadie lo haría por las Tiuman del mañana. La tensión aumentaba, las palabras se transformaban en gritos. De pronto uno de los hombres empujó con fuerza a Huayca. Ella perdió el equilibrio, pero logró mantenerse en pie. El ambiente se volvió pesado e irrespirable. Tiuman, en pánico, intentó correr hacia ella, pero el otro hombre la detuvo bruscamente. Todo sucedía tan rápido: empujones, gritos, muebles cayendo al suelo, amenazas gritadas al aire y esas miradas frías afiladas como cuchillas. El peligro era real, la violencia estaba a punto de estallar. Justo entonces, Hung regresó. Llevaba un gran fajo de sacos en la mano, pero apenas cruzó el umbral del portón, se detuvo en seco. La escena ante él era un caos. Huayca se interponía protectora frente a Tiuman, mientras dos hombres desconocidos las enfrentaban con una actitud claramente agresiva. Sin dudar un segundo, Hung levantó el brazo y apuntó directamente hacia los intrusos. Su voz tronó con firmeza, cargada de autoridad, como una orden que no admitía réplica. Su tono, su postura, todo en él reflejaba el temple de alguien que ha estado en muchas batallas, alguien con presencia. Los dos hombres se giraron al escucharlo, pero al reconocer quién era se congelaron. Era Hung. El mismo Hung que había sido oficial de policía veterano en casos complejos de la región. Sus rostros se transformaron de feroces a pálidos en cuestión de segundos. El miedo fue inmediato. Bajaron la cabeza, murmuraron disculpas atropelladas e intentaron justificar su presencia sin convicción. Sin atreverse a mirarlo directamente, retrocedieron con torpeza y desaparecieron tras la cerca, dejando tras de sí un mar de preguntas sin respuesta. Hung no fue tras ellos. En lugar de eso, entró con paso firme al patio con el rostro marcado por la preocupación. Dejó los sacos a un lado y se dirigió hacia Huayca y Tiuman. Su voz, aunque grave, era suave, cálida. Preguntó cómo estaban, buscando en sus miradas señales de daño o miedo. Huayca asintió con serenidad, asegurando que estaba bien.
Pero Tieuman, aún paralizada por el terror, seguía sentada en aquella vieja silla con las manos temblando. Jung se agachó frente a ella, la animó a respirar hondo, a recomponerse poco a poco, y le pidió que contara todo lo ocurrido sin omitir ningún detalle. Con la voz entrecortada por la emoción, Tieuman empezó a hablar. Explicó que no conocía a los dos hombres, que habían llegado esa misma mañana diciendo que actuaban bajo órdenes de una señorita, una figura desconocida con la intención clara de echarla a ella y a su hijo de la casa. El tono de los hombres era amenazante, cruel. Asustada, Tieuman había mandado a su hijo con una vecina por miedo a que algo le pasara si la situación empeoraba. Jung frunció el ceño. Aquello no era un simple caso de desalojo por capricho. Había señales claras de coerción de algo orquestado desde las sombras. Él sabía bien lo que implicaba una situación así. Y si una madre sola y su hijo eran las víctimas, no podía dejarlo pasar. Con voz pausada le dio a Tieuman una serie de indicaciones claras que no abriera la puerta a desconocidos, que estuviera alerta ante cualquier movimiento sospechoso y que avisara de inmediato a las autoridades si volvía a sentirse amenazada. Le dejó claro que no debía enfrentarse sola a ese tipo de situaciones. Huayca, sentada a su lado, apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Tieuman. Su mirada estaba llena de ternura y comprensión. Le recordó con dulzura algo que una vez le dijeron a ella. No importa cuán difícil sea el día, siempre llega la mañana siguiente. No te rindas. Hay personas que, aunque no te conozcan, estarán dispuestas a luchar por ti. Igual que un día alguien luchó por mí. Las lágrimas brotaron de los ojos de Tieuman. Bajó la cabeza conmovida, sin palabras. En su interior, un torbellino de emociones: agradecimiento, temor, alivio. Por primera vez en mucho tiempo sintió que este lugar, más allá de sus paredes viejas, podía ser un verdadero hogar. No por su techo, sino por la calidez de quienes la rodeaban. Afuera, el sol ya se había elevado. Sus rayos dorados atravesaban las ramas movidas por el viento, cayendo sobre las mazorcas, esparcidas por el suelo, como testigos silenciosos de un nuevo capítulo que estaba comenzando. La vida no deja de ponernos a prueba. Pero es justamente en esos momentos donde el alma humana brilla con más fuerza. A veces solo hace falta un acto de valentía, una mano tendida, una palabra de consuelo, para salvar a alguien del abismo. Chào mừng các bạn đến với câu chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình tưởng chừng như giấc. Bữa giờ dịp nhưng lại chứa đầy những giá trị sâu xa. Đó là câu chuyện về tình thân. Sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa con người với nhau, và lòng tử tế đưa ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sức sưởi ấm cả một tâm hồn giữa những ngày lạnh giá, và là niềm hy vọng từ năm nay vẫn luôn lắm vì cháy giữ. Bộn bề của cuộc sống có thể đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường mà ai trong chúng ta cũng từng gặp. Một ánh mắt cảm thông, một cái nắm tay nhẹ nhàng, những lời động viên lúc này. Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy, con người ta có thể tìm lại niềm tin, chưa thêm sức mạnh để bước tiếp dù phía trước còn nhiều gian nan. Đôi mắt bà ấy như sự hài lòng cho thằng bé uống thuốc một chén mỗi sáng, một chén mỗi tối, thuốc đắp thay 2 ngày một lần. 10 ngày sau ta sẽ xem phần mình thế nào. Trong ngày mai, dù một chút mệt mỏi, chỉ có cảm thấy nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một việc lớn lao mà không ai biết đến. Trong văn phòng nhỏ ấy, dưới ánh đèn vàng, một cuộc hồi sinh đang bắt đầu lặng lẽ và đầy tình yêu giữa thế giới rộng lớn. Đâu đó vẫn còn những người không quen biết, không nói nổi, nhưng sẵn sàng vì nhau, vì một đứa trẻ chưa từng gặp, chỉ vì đơn giản họ tin rằng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu con người chịu dốc lòng vì người khác.